En las lecturas, la primera lectura y el Evangelio, surge una idea común y es la idea de seguir al Señor y servirlo a Él o por el contrario, dejarlo, abandonarlo. Josué, en la primera lectura, llama a todas las tribus de Israel y les exige que digan aquí y ahora a quién quieren servir, si a los dioses falsos o al Señor, al Dios verdadero, al Dios único. En el Evangelio ocurre algo similar. Jesús, después de haber pronunciado el discurso eucarístico ante el cual muchos de sus discípulos se escandalizan de sus palabras, lo dejan. Y él se dirige entonces a los 12 y les pregunta, ¿también ustedes quieren dejarme? Así, estas dos lecturas, la primera y el Evangelio, nos preguntan a quién queremos seguir. ¿Queremos seguir a Jesús o por el contrario queremos servir falsos dioses, retirarnos y abandonar a Jesús? Y entre estas dos lecturas, que repito, tienen la idea de seguir o abandonar a Jesús, se encuentra en el medio la segunda lectura, que es tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Y en ella San Pablo nos habla del gran misterio de Dios, que es la unión de Cristo con la Iglesia, manifestado en la unión del hombre con la mujer en el matrimonio. Es como si hoy Dios, por medio de su palabra, con las lecturas que nos propone, nos dijera que seguirlo a Él, servirlo, comporta aceptar sus palabras, seguir en su discurso, y esto se expresa, se concreta, se encarna en la unión de Cristo con la Iglesia, así como la unión del hombre con la mujer en el matrimonio. No puede haber un divorcio aquí. No nos engañemos. No podemos decir que sigo a Cristo, pero no creo en el matrimonio. Que sigo a Cristo, pero no defiendo la unión en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Que sigo a Cristo, pero no creo en la Iglesia. Y no puede haber divorcio, porque todas las lecturas nos hablan de un único misterio, que es el misterio del amor de Dios. Y esto no se puede entender con una mentalidad fundada en el racionalismo. Juan Pablo II afirma que hoy día hay una concepción propia del racionalismo que contrapone en el hombre el espíritu al cuerpo y el cuerpo al espíritu. El hombre, dice Juan Pablo II, es persona en la unidad de cuerpo y espíritu. No puede haber divorcio entre cuerpo y espíritu. El cuerpo nunca puede reducirse a pura materia. Es un cuerpo espiritualizado, así como el espíritu está tan profundamente unido al cuerpo que se puede definir como un espíritu corporeizado. Y es por ello que el cuerpo del hombre y de la mujer pueden reflejar esta realidad espiritual bella y hermosa que Cristo se entregó a la Iglesia como el marido a la esposa y forman una sola carne. Comprender esto, decía Juan Pablo II, tiene una importancia fundamental para entender la familia, especialmente en estos tiempos en los que se parece haber renunciado en tantos casos a ser una civilización del amor. Y esto porque precisamente nos hemos alejado de aquel gran misterio del que hoy nos habla San Pablo en la segunda lectura. En la carta a las familias, Juan Pablo II, refiriéndose a este pasaje de los Efesios, que es la segunda lectura de hoy, en la que San Pablo pone de manifiesto que para comprender a la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, como signo de la alianza del hombre con Dios en Cristo, como sacramento universal de salvación, se debe, si se quiere comprender todo esto, se debe hacer referencia
al gran misterio, unido a la creación del hombre, varón y mujer, y a su vocación para el amor conyugal. Juan Pablo II dice que no existe el gran misterio que es la Iglesia y la humanidad de Cristo, sin el gran misterio expresado en el ser una sola carne, es decir, en la realidad del matrimonio y de la familia. Y estas palabras, el gran misterio, el hombre y la mujer formando una sola carne, como Cristo se entrega a su iglesia, son, dice Juan Pablo II, la suma, el resumen, dice Juan Pablo II, de la enseñanza sobre Dios y sobre el hombre llevada a cabo por Cristo. Así como un hombre y una mujer se unen en el sacramento del matrimonio, así Cristo se une a la iglesia. ¿Y esto dónde ocurre? En la Eucaristía, que es lo que escandalizó a muchos discípulos de Jesús, según nos dice el Evangelio de hoy. La Eucaristía es, siguiendo la idea de San Pablo del gran misterio, la consumación sacramental del matrimonio místico entre Cristo y la Iglesia. Y entonces cuando recibimos el cuerpo de Jesús, el esposo, el amante, y lo recibimos como la novia, concebimos entonces una nueva vida en nosotros, que es la misma vida divina. Esto se manifiesta. ¡Qué misterio tan grande y tan bello! Esto se manifiesta de manera visible en la unión entre un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio. Y por ello Juan Pablo II se refirió a él como el sacramento primordial. Dice Juan Pablo II que de todas las formas que Dios ha elegido para revelar su vida y amor en el mundo creado, el matrimonio realizado y consumado en la unión sexual es hasta cierto punto el más fundamental. Cristo es la plena revelación del amor de Dios, pero lo que nos prepara para entender el amor de Cristo es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Juan Pablo II enseña que la familia entonces es el gran misterio de Dios. Todo es un gran misterio de amor y no puede haber divorcio entre ellos. No aceptemos ningún divorcio. Familia, si quieres ser este gran misterio, vive la Eucaristía, vive de la Eucaristía, vive con la Eucaristía, manifiesta lo que eres. Pero aquí puede surgir una pregunta válida. He hablado del matrimonio, la unión del hombre y la mujer. ¿Y qué decir a las personas consagradas? Aquí hay una gran realidad, porque todo es grande y bello. La unión del matrimonio en una carne es un signo y es un anticipo de cosas por venir, que es el matrimonio de Dios con la humanidad. Los consagrados nos hemos saltado el sacramento, nos hemos anticipado a esta realidad definitiva eterna, la unión con el esposo divino. Vamos, podemos decir, un paso adelante. Estamos ya viviendo lo que la humanidad desea vivir, la unión nupcial con Dios. Y por ello la vocación a la vida consagrada y la vocación al matrimonio se orientan a ese amor nupcial. Ahora en esta Eucaristía llega el amante, llega el esposo, y dejemos de pensar con una mentalidad racionalista y acojamos como novios, como novias a este divino amante que llega para saciar toda nuestra sed de amor. Y así, solamente así podremos decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestro amado, nuestro esposo, nosotros tus esposas. Solo tú
tienes palabras de vida eterna. Amén.